Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Santos Lever y sean bienvenidos a las cápsulas de Saltando por la Libertad podcast. Lucas era un joven que desde niño había soñado con escalar la montaña más alta que se veía desde su pueblo. Cada vez que miraba hacia la cima, imaginaba la increíble vista que lo esperaría allá arriba. Pero su deseo de alcanzar la cima no era compartido por la gente a su alrededor. Típico, ¿no? Es una locura, le decían los vecinos y los amigos. Esa montaña es peligrosa, tú estás loco, no estás preparado. Es mejor que te olvides de eso. O como dirían mis amigos cubanos, olvídate de eso. Incluso sus propios padres, preocupados evidentemente, intentaban como disuadirlo del sueño. Aunque lo querían mucho, también dudaban de que fuese capaz de lograr algo tan difícil y tan peligroso. Sus palabras, aunque bien intencionadas, llenaban de inseguridad el corazón de Lucas, evidentemente, porque lo influenciaban. Aún así, había algo dentro de él, una pequeña llama de confianza que negaba a apagarse. Finalmente, un día Lucas decidió que iba a hacer el intento. Esa noche, mientras todos dormían, preparó su mochila y partió hacia la montaña. Si me caigo, aprenderé a levantarme, fue lo que se dijo. Si fracaso, al menos lo habré intentado. Mientras ascendía, escuchaba en su mente las voces de aquellos que le habían dicho que no podía hacerlo. Pero con cada paso, algo curioso ocurría. Aquellas voces parecían hacerse cada vez más débiles, mientras que la suya, la voz que le decía "tú puedes", se volvía más fuerte y clara. Con cada paso, él iba aumentando su autoconfianza. El ascenso era sumamente difícil y hubo momentos en que sentía que no podía continuar. Las rocas eran resbaladizas y los senderos muy peligrosos. En esos momentos cerraba los ojos y recordaba por qué había empezado. No por las opiniones de otros, sino por su propio deseo, su propia voluntad de llegar hasta el final en lugar de desistir. Después de horas de esfuerzo, alcanzó finalmente la cima. La vista era aún más espectacular que lo que había imaginado. El cielo parecía tocar la tierra y desde lo alto todo parecía posible. En ese instante, Lucas comprendió algo fundamental. Había logrado su sueño porque había creído en él, porque no dejó que el miedo y las dudas de los demás lo desviaran de su camino. Al regresar al pueblo, algunos no podían creer cómo lo había logrado, pero Lucas sabía que su verdadera victoria no había sido escalar la montaña, sino confiar en sí mismo cuando nadie más lo hacía. Muchas veces dejamos que las opiniones de los demás nos desvíen de nuestro propio camino. Esta historia lo que hace es recordarnos, aunque escuchar a unos o a alguien o a otros puede ser útil en algunos momentos, la voz más importante es la nuestra, porque solo tú y yo sabemos de lo que somos capaces. Piensa en una meta que tengas. ¿Estás tomando decisiones basándote en lo que otros piensan o en lo que realmente sientes que puedes lograr? Te pregunto, ¿cuántas veces has renunciado a un sueño porque otros te dijeron que no era posible o que no era el momento? A mí me pasó muchas veces. Le pasa a uno mucha factura el tema del que dirán. ¿Qué pasaría si decidiéramos confiar en nosotros mismos, sin importar lo que diga la gente? Hoy, muchachos, los invito a escuchar su voz y a confiar en sus capacidades. Las conquistas empiezan cuando creemos realmente en nosotros mismos. La verdadera fortaleza no siempre está en superar los obstáculos externos, sino en superar nuestras propias dudas y la de quienes nos rodean. Si escuchamos demasiado las opiniones de los demás, corremos el riesgo de abandonar nuestros sueños. Pero cuando confiamos en nosotros mismos y en nuestras capacidades, descubrimos de que somos capaces de llegar a alturas que otros jamás imaginaron. Qué importante es confiar en nosotros mismos. Qué importante no escuchar la voz de los haters. Siempre van a existir haters, pero qué importante es escuchar a nuestro corazón y escuchar nuestra intuición. Y recuerden, ante cualquier situación que les pase, no es lo que les pasa, sino lo que se dicen
con respecto a lo que les pasa. No es la situación, es la emoción.